que quisiera, no sería ese angelito con que juegas. Aquí estamos de regreso. Gracias por estar con nosotros. 12 del día con 2 minutos. Buenas tardes con todos ustedes. Buenas tardes, esto es Bien por Casa. Ya rezamos el Ángelus. Es lo que hay. Y ya rezamos el Ángelus, así que estamos tranquilitos. Ya rezamos el Ángelus, ya, por mi culpa, ¿no? Totalmente. Muy bien, vamos a hablar acerca de un tema interesantísimo. Voy a responder breve nada más. A toda la gente que me ha mandado así hurras, ¿no? Porque qué lindo tejes, sigue intentándolo, tú puedes. Voy a terminar mi gorrito, vas a ver, ahí tengo el kit que me han regalado mis amigas para poder tejer mi roponcito y vas a ver cuándo lo termino. Vas a ver nomás. Pero el gorrito en todo caso puedes hacerlo con un molde pues estándar. Claro. Porque para mi talla es imposible. Un año. No, para mí 3 gobiernos para terminar un gobierno. Más o menos. 3 gobiernos y ya me alcanza un gorrito de lana. Muy bien, vamos a presentar a nuestro invitado con el que vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante que ha estado pues en las pantallas y en los titulares más importantes de nuestro país, porque se trata de la AFP. ¿Qué ocurre con este proceso? ¿Cómo puedo hacer para acceder a mi dinero? ¿Cuál es el derecho o los derechos y los deberes de los aportantes y de las entidades? ¿Cuál es el proceso que hay que seguir? Pues hay muchas dudas al respecto y nuestro invitado nos va a ayudar a entender un poco mejor este panorama. Está con nosotros el doctor Reinaldo López Viera, especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Un aplauso para el doctor Reinaldo López. Gracias. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal, primo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Claro, dispuesto a absolver las preguntas, las dudas, ¿no? Qué temita, bueno, ¿no? justo acaba de pues aprobarse, ¿no? Exacto. 95,5% de digamos autorización para el retiro de los aportes, ¿verdad? ¿En qué circunstancias se puede llevar a cabo o se puede ejercer de esta nueva? Mira, te explico. La ley 3425 establece este derecho que tienen los aportantes al momento de alcanzar el requisito del periodo de contingencia. ¿Qué cosa es el periodo de contingencia? El periodo de contingencia es cuando una persona puede acceder a una pensión, y esto es bajo una edad que es 65 años y 20 años de aportación. En ese momento, esta ley 3425, que establece que cada AFP tenga un procedimiento, señala que la persona puede ir a la AFP, consultar sobre sus fondos y, si de ser el caso ha alcanzado el periodo de contingencia, al cabo de 7 días de ir a consultar con su AFP va a tener que decidir entre 3 opciones. La primera, percibir una pensión, ¿no? Normal. El proceso normal. Normal, ajá. La segunda opción es retirar este 95,5% y la tercera opción es una combinación de ambas. Retirar menos del 95,5% y recibir una pensión con lo que queda, ¿no? Pero la esencia de la ley básicamente marca la pauta del retiro del 95,5%, ¿no? Ahora, la pregunta sería... Es un gran logro. Es un gran logro porque muchas personas consideran de que es su dinero. Es un derecho, pues, ¿no? claro, ¿no? Claro, pero ahí viene también una situación de reflexión que justamente yo invoco a las personas, ¿no? Tú retiras el 95,5% y te queda un 4,5%. Ese 4,5% se va directamente a salud, para que tú tengas cobertura de salud. Pero al retirar el 95,5%, automáticamente tú pierdes todos los derechos derivados de la pensión, como por ejemplo, pensión de sobrevivencia, gastos de sepelio, pensión de invalidez y de repente una protección estatal de pensión 65. Claro. Entonces, si tú retiras eso y no sabes invertirlo correctamente o simplemente lo despilfarras o el monto es muy pequeño, lo que va a pasar es que te vas a quedar absolutamente sin nada y desamparado. Y desamparado, ¿no? Pero resulta también interesante porque este 95,5% nos permite la posibilidad, como dijiste también,
de tener una buena inversión, de ubicar ese dinero de una manera que sea mucho más rentable, porque a veces las pensiones son bien graciosas. Por supuesto. O sea, evidentemente va a depender del monto que tengas y de la cantidad de años que hayas aportado. Exacto. Y no todos aportamos lo mismo, eso es evidente. Pero a veces esta inversión puede resultar en un local, puede resultar en un negocio, en alguna propiedad que pueda rentar y me va a resultar más beneficioso a mediano o largo plazo. Pero eso con la debida asesoría, evidentemente. Claro, lo que pasa es que, yo te explico, ¿no? Nosotros los peruanos nos caracterizamos por una falta de cultura crediticia y financiera. Entonces, esto lo que va a permitir es, claro, yo retiro mi 95,5%, ¿no? Pero ponte que el monto que yo tenga no pase pues de 40.000, 50.000 soles, que es a veces lo que las personas consiguen en 65 años. Entonces, yo de repente compro una casa o hago un negocio, el negocio quiebra y al final ¿en qué quedamos? Entonces lo que se invoca es a mucha reflexión, ¿no? Y a tener una adecuada asesoría. Mira, te cuento que cuando la ley 3425, esta ley del 95,5% de retiro, se discutió en el Congreso, los que se oponían en el Congreso justamente hacían atingencia a eso, de que no hay asesoramiento, no hay esto y puede caerse en aprovechamiento de también incluso de terceros. Por ejemplo, yo soy una persona de 65 años y mis hijos me comienzan a presionar. Saca ese monto, saca ese monto. Yo lo saco y al final es para que ellos simplemente lo despilfarren. O el caso de bancos, que se ha visto, ¿no? Desde el 16 de mayo, que ya las personas se han acercado a las AFPs, ha habido colas y los bancos han estado ahí ofreciendo los fondos mutuos y todo lo demás. Pero la pregunta es, una persona que tiene 30, 35 años puede poner dinero en un fondo mutuo y bueno, perfecto porque es a largo plazo. Pero una persona que tiene 65 años, que meta dinero en un fondo mutuo, cuando ya 65 años, tú sabes que no sabes en realidad qué puede pasar mañana o pasado, realmente pues sería pues una situación de mala inversión. De riesgo. Claro. De riesgo. Ahora, y digamos, ¿sí se cuenta con este personal, digamos, debidamente preparado para poder explicar a los aportantes, digamos, cuál sería en este caso, el movimiento que más les conviene, ¿no? Porque también nos mencionaste esta opción de repente de sacar una parte de y que lo otro se siga sacando, digamos, claro. En pensión. El gran problema es que no hay ese asesoramiento. Y muchas veces pues también se promociona esto, no, ya pueden retirar el 95,5%, pero no sientas a la persona y asesoras adecuadamente, porque la AFP lo único que te va a hacer es te va a preguntar nada más. Ya, ¿cuál de las tres opciones maneja? No te va a decir, oiga, yo creo que debe manejar esta, debe manejar... No, simplemente ¿cuál de las tres? Punto, claro. ¿No? Ahora, para acceder a este tentador 95.5 hay condiciones, hay requisitos. Nos explicabas hace un momento, ¿no? Tiene que pasar una cantidad de años y tiene que tener una cantidad de edad también. Sí, tiene que tener 65 años. ¿Qué es la edad legal para jubilarse? Y 20 años de aportación. 20 años como mínimo de aporte. Ahora, puede ser la edad menos si es que te acoges a la pensión de jubilación anticipada. Correcto, pero eso también posee un requisito. El requisito es que en esta pensión de jubilación anticipada tú también puedes retirar el 95,5%, pero el requisito sine qua non es que tu aporte, tu monto que esté guardado allí, sea equivalente a unos 150.000 soles aproximadamente. Y eso equivaldría ¿a qué? A que tú recibas una pensión mayor al sueldo mínimo vital, que es 850. Ahora, si tú no tienes ese monto, entonces tampoco puedes acceder. Entonces hay ahí sus truquitos para poder acceder a ¿Y qué pasa con aquellas personas que de repente no tienen 20 años, o sea, ya tienen 65 años o más, no cubren, pero no llegaron, claro, porque de repente han sido trabajadores independientes mucho tiempo, ¿no? Y no han llegado a tener los 20 años de aportación. ¿Cuál es la alternativa para ellos? Bueno, ahí, por ejemplo, la ley establece una alternativa que es que tú puedas retirar el 95,5% en casos extremos, como por ejemplo, enfermedad, una enfermedad mortal o cáncer. ¿De uno y del cónyuge o solo de una? Puede ser de la persona también o de algún familiar. Claro, eso sí fue una propuesta saludable que se dio a iniciativa de la congresista Cecilia Taí, ¿no? Porque no se estaba incluyendo en la ley, ¿no? Y se propuso y creo que eso también es válido, ¿no? Se propuso que se pueda manejar este fondo
en favor de la salud del aportante o de algún familiar. Del aportante familiar. ¿No? Otra opción que también te plantea la ley es que tú puedas retirar el 25% para un crédito hipotecario. Mi primera vivienda, por ejemplo, ¿no? Eso también es algo interesante, ¿no? Claro. Que establece la normativa, ¿no? Ahora, fíjate que el Ejecutivo rechazó la ley e inclusive hasta ahora se habla de voces de una demanda de inconstitucionalidad contra la ley, ¿no? ¿Y por qué? Básicamente porque el Ejecutivo lo ve desde el punto de vista que nosotros estamos manejando ahorita, ¿no? De que no hay un adecuado asesoramiento y podría chocarse con un derecho fundamental como es el derecho a la pensión. No, tú haces uso del aporte y finalmente haces un uso errado, equivocado, y al final ¿qué va a pasar? Te quedas, pues, es tu derecho fundamental, ¿no? Y te conviertes muchas veces, no solamente el desamparo, sino en una carga familiar, ¿no? Porque obviamente gastos de sepelio, todo eso se pierde. Y también para el país, o sea, en realidad también es una carga para o sea, si alguien está como desamparado legalmente, se convierte pues en un número más de todas estas personas que no tienen el soporte para mantenerse. Entonces, ¿qué hace? El Estado tiene que cubrir o trabajar el doble o el triple para cubrir. O sea, sí es entendible las dos perspectivas. Ahora, te comento otra situación también que está muy debatible, ¿no? Hay personas que han estado en la ONP y han migrado a la AFP, ¿no? Entonces, hay un tremendo problema que ahorita se está presentando sobre el tema del bono de reconocimiento. O sea, que el fondo que han aportado en la ONP se tendría que transferir a la AFP para que justamente ahí se dé pues el resultado final de tu aporte. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo le solicito a la AFP esa actualización de mi bono. La AFP le va a pedir a la ONP. ¿Y qué hace la ONP? Te puede derivar ese aporte en un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, y a veces eso queda congelado. Te puedes morir y claro, nunca lo viste. Entonces, lo que en el Congreso se está planteando es que salga una ley que establezca la actualización automática de ese bono de reconocimiento que yo he aportado a la ONP. La última actualización que se dio del bono de reconocimiento es del año 2001. O sea, hace 15 años que no se actualizan y por eso se pueden presentar tremendas arbitrariedades. Pero eso es terrible, eso es como pedir una cita en algunos hospitales. Y es tu dinero. Te van a decir de repente dinero. en 6 meses. Claro, y es tu dinero. Y es tu derecho. Claro, es tu dinero que has aportado y obviamente pasa todo este problema. ¿Por qué? Porque no hay una ley que automáticamente establezca esa migración del aporte que yo di en la ONP a la AFP cuando yo decidí migrar. Claro, ahora, es importante porque para muchas personas esto puede ser confuso, ¿no? Exacto. Entonces, creo que ahí hay que insistir, Reinaldo, en buscar la asesoría correcta, buscar la asesoría para poder ver qué hacemos, cuál es el procedimiento frente a tu dinero, pero sobre todo, cuál va a ser el destino de ese dinero. Exacto. ¿No? Porque ¿de qué te sirve, pues, como decía Reinaldo, sacar eso? Y si no funciona tu negocio, y si no funciona lo que quieres hacer, y si están retirando el dinero por presión familiar, o por otros motivos, o por el quinceañero de la nieta, y no porque realmente sea, pues, un verdadero motivo. Sí. Entonces, ahí está el riesgo, entiendo muy bien, pero a veces causa un poco de indignación como ciudadano, no poder acceder a tu plata, porque finalmente es tu plata, y tu pensión a veces se convierte en ridícula. ¿Cuál es el porcentaje, o cómo se mide el porcentaje de pensión? O sea, ¿de acuerdo a la cantidad de aporte, de acuerdo a la AFP, de qué depende? Depende, mira, si en el caso de la ONP es un aporte que va a un fondo común, donde hay una pensión mínima y una pensión máxima. En el caso de la AFP, cuando tú aportas, el aporte va hacia ti. Y tú lo puedes retirar y ese aporte, dependiendo cuánto has aportado, ahí no hay ni mínimo ni máximo, te lo van a otorgar, ¿no? O sea, esa es la diferencia, ¿no? Pero en estos casos también hay que tener mucho en cuenta que uno tiene que ser consciente de cuánto es el aporte. Por eso te tienes que consultar tú primero, ¿no? Porque no es lo mismo retirar 40.000 soles, que son todos prácticamente los ahorros de tu vida, a que tú tengas más de 150.000, 200.000. Con 40.000 soles, pues uno
un negocio, algo es muy riesgoso, te puedes, ¿no? En cambio, si tú tienes 200.000, 150.000, de repente retiras el 50%, que serían 70.000 soles, ya te sirve para un negocio, pero quedan 70.000 soles que puede ser para una pensión. Entonces, claro, ya combinas, ¿no? Claro, y más o menos cuánto podría ser una pensión regular, ¿no? Promedio. Bueno, te diré que hay pensiones, hay gente que recibe una pensión menor a los 200 soles, ¿ah? ¿Pero eso es una pensión? O sea, porque no, o sea, pero da cólera escuchar eso también. Claro. Ahora, depende también de sus aportes. De sus aportes, exacto. En este caso, ¿no? O sea, digamos que ahí ya se mide en base a los aportes que se hayan dado durante ahora, la vida. ¿qué es lo que sucede en el caso de una persona que ha estado aportando, no ha llegado pues a cumplir cualquiera de estos dos requisitos, ¿no? Tener los 65 años o los 20 años de aporte y en el camino fallece? ¿Cuáles son las alternativas para la familia? Pensión de sobrevivencia. Es la única manera que se solicite, alegando también una serie de requisitos, si hay hijos menores, la conviviente o la esposa, por ejemplo, no trabaja, entonces puede acceder a ese monto. Pero ahí, por ejemplo, el problema, ¿no? ¿Qué pasa si la persona retiró el 95,5%, cometió el error de invertir mal el dinero, falleció y tiene hijos menores? Ya no tiene acceso. Por más que diga, oiga, no, hay hijos menores, por favor, ya no. Claro, ahí hay riesgos, pero también existe alguna posibilidad, ¿no? Entonces, creo que concedernos la posibilidad de acercarnos a nuestro dinero para una buena inversión, que podría ser mucho más rentable, es una posibilidad que creo que tranquiliza a muchos también, porque creo que había esta sensación de frustración de saber que no puedes hasta tal edad y en demasiadas condiciones. Y otra cosa, ¿no? Porque también date cuenta que no es que a las AFP se les va a desequilibrar económicamente ni nada. Ten en cuenta que ahorita hay 100.000 pensionistas y 6 millones de aportantes. O sea, y no estamos contando que muchas personas jóvenes van a comenzar también a aportar. Entonces, 6 millones a 100.000, y de los 100.000 no todos van a retirar ese 95,5%. ¿Qué flujo hay? El flujo hay. Existe, o sea, no puede haber un tema de que, oiga, no, se va a afectar la economía de las AFPs o por ahí se va a tambalear la economía. No, porque eso es falso. No hay forma. Perfecto. No hay forma. Bueno, pues quedó un poco más claras las dudas y las consultas. Los contras, y bueno, pues lamentablemente no hay una persona que asesore, como bien nos dijiste. Pero está mi primo. Sí sería interesante, exacto, sí sería interesante contactar a una persona que sepa bien de estas cosas. Como bien dice Osquitar, efectivamente podemos contactar al doctor Reinaldo López Viera, primo de Osquitar. No, de verdad, o intentar, pues, qué sé yo, hacer las averiguaciones a través de algún familiar, ¿no? En el caso, pues, de que son adultos mayores, efectivamente, pues, ampararse, ¿no? En los hijos, en los nietos, que de repente están un poco más frescos, y realmente antes de tomar una decisión, pensarlo muy bien, porque realmente podríamos estar jugándonos el futuro, no solo nuestro, sino de nuestra familia, pues. Así es. Exacto. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos al corte a las 12 del día con 20 minutos. ¿Y qué tenemos de regreso? Tenemos música desde Nueva York. Llega la banda DLG. No te lo puedes perder. Corte y regresamos con esto. Volveremos.